Así que El último duelo era la buena película de Ridley Scott de este año, ¿eh? Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Sinónimo de riqueza, de estilo, de poder. Pero su apellido también era una maldición. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En este no vamos a hacer tanto como en Guerra por los Oscars, que os lo dejo por aquí. Aquí lo que voy a hacer es un poco más argumentaros por qué me parece una más memorable que la otra y qué puntos me parece que son muy potentes en cada una de ellas, porque yo creo que para hablar de una se puede tirar bastante de la otra y comparar. Bueno, en general este vídeo es una respuesta a toda la mala crítica que está recibiendo House of Gucci, y porque yo creo que es una película que ha sido bastante incomprendida. Simplemente las críticas que normalmente he visto alrededor suya sentencian que Ridley Scott ha hecho una bastante más buena que la otra, aunque una haya sido más taquillera, en este caso House of Gucci, pero que ha sido la mala, entre comillas, porque lo verdaderamente potente estaba en El último duelo. Y aquí es lo que quiero deciros, que a mí me ha parecido mejor House of Gucci, y no lo digo simplemente por querer picar a la crítica ni nada de esto, de verdad que me ha parecido una película bastante genuina. Y bueno, os voy a ir entrando en materia. Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís. Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. En un principio he solido hablar de la casa Gucci, pero es que se complementan muy bien, y para hablar de por qué me parece mejor la casa Gucci, simplemente comparándola con lo que se hace en El último duelo, ya tengo ahí bastante cosa que sacar. En primer lugar, creo que El último duelo es una película que es muy signo de nuestros tiempos, mucho más oscarizable, esos personajes bueno, en general lo que creo que ha hecho Ridley Scott en El último duelo ha sido iconografiar a todo ese conjunto de personajes, en primer lugar para conseguir que fuesen el motor principal de la película, que lo son, ahora llegamos a eso, pero sobre todo porque a la hora de intentar recordar, una vez ya salido de la sala o ya van unas cuantas semanas después de ver la película, para poder pensar en ella como conjunto, piensas en toda la iconografía que se ha creado en torno a los personajes, al bueno, al malo, bueno, en este caso no tan bueno y tan malo. En este caso, primera versión, segunda versión y tercera versión. ¿Y por qué digo que es muy signo de los tiempos? Porque os pongo un poco en contexto, porque igual no conocéis la película, porque bueno, se ha hecho mucho más popular que la otra. El último duelo trata sobre, valga la redundancia, el último duelo que hubo en Francia, y que es también una adaptación, al igual que House of Gucci. Este ya se ha comentado mucho. El último duelo es una estructura muy parecida a Rashomon, la película del año 50 de Kurosawa, en la que se veía no paralelamente todas las versiones, sino que se iban apilando primero una, luego otra y luego otra, solo que en ese caso se iban reconstruyendo según el mismo diálogo de los personajes, y aquí se nos presenta al principio se estructura, termina la primera narración, empieza la segunda y te pone la versión de no sé quién, la de no sé quién. Y en tercer lugar, que también por esto digo que es muy signo de los tiempos, en la tercera fase te ponen cuál es la verdad, que no es un spoiler porque es una parte importante de lo que supone toda la película y su razón de ser. Y aquí ya empezamos con la comparación con House of Gucci. Mientras creo que El último duelo es una película que bebe mucho de lo que son los tiempos actuales, House of Gucci la veo una obra potencialmente atemporal, ya que Ridley Scott lo que creo que pretende es crear su propio paradigma de lo que supone el mundo de la fama, de la moda y en general de toda su historia sobre los Gucci. No esperéis un biopic acérrimo a la realidad, porque por lo mucho que quiera retratar todo ese tema con el asesinato y todo lo que lo rodea, yo creo que la intención de Ridley Scott es otra muy distinta. Si bien en El último duelo se ve mucho de la interpretación en general de una manera mucho más oscarizable, por ejemplo, Jodie Comer ya está sonando como una futurible ganadora al Oscar de este año,
Sin embargo, en House of Gucci se nos retrata a todos los personajes como verdaderos personajes, como personas despreciables y en general bastante signo de lo que es perder la cabeza por la fama, por el dinero y por el poder. Esto, sin embargo, en el último duelo lo vemos retratado de una forma distinta. En el último duelo vemos la violencia muy clara, muy echada hacia un lado o hacia otro, quitando obviamente lo que supone la última justa, el último duelo. Y por ejemplo en House of Gucci lo vemos desde una perspectiva mucho más protocolaria, como si fuese una parte más de su locura o histeria colectiva. Yo prácticamente lo podría llamar una histeria colectiva, más que nada porque el retrato que quiere hacer Scott de lo más alto de la sociedad es muy interesante contrastarlo con su visión de la alta sociedad de lo que era en esa Francia de la época. Y si bien os adelanto que las dos me parecen un 4, una por toda la acción y por todo el blockbuster palomitero que se ha montado Ridley Scott, muy wagneriano como a él le gustan, ese contraste una vez más con House of Gucci es muy interesante, porque si bien las dos tienen una duración similar, en una incluso llega a pecar un poco de redundancia, que sería en el último duelo, y en House of Gucci de sobreabundancia de nuevas situaciones y nueva información que se nos va presentando a lo largo de las casi 2 horas y 40 minutos de película. Y es que House of Gucci me ha parecido más interesante y en definitiva mejor, porque no deja de ser básicamente como si estuviésemos viendo una película muy de autor, en cierta manera. Y sí, las dos, por ejemplo, tienen cosas en común, como por ejemplo que son las dos basadas en libros y en novelas, pero prácticamente pues ahí terminan las cosas en común. Si por ejemplo comparamos a la figura de Adam Driver en una y otra película, aunque por supuesto queda muy retratado como villano de cierta manera entre las dos, aunque en House of Gucci no hay realmente un personaje bueno al que idolatrar ni nada de esto, muy hecho a posta por otra parte, y cosa que yo creo que es lo que le llega a hacer trascender. Pero si comparamos sus dos papeles vemos cuál es la gran diferencia entre las dos películas. En una se le presenta como al villano, porque prácticamente quitando la parte de redención que quiere hacer simplemente por darle contexto al personaje de Matt Damon, que es la primera de las 3 narraciones que vemos, fuera de eso se le presenta casi como un total villano. Y si volvemos a House of Gucci, su papel protagónico es mucho más amplio. Hablamos de que si bien no llegamos a empatizar con ninguno de los personajes, porque la película no está hecha para que empatices tanto, sí que podemos llegar a ese trance de decir cómo se nos va a presentar esta situación para este personaje, en este caso Adam Driver, que pues prácticamente es el eje de toda la historia. Y si no prácticamente, porque la película va en torno a todo el caso de su asesinato, que vamos, no es spoiler porque para empezar son hechos reales, y yo creo que además es un caso suficientemente interesante y suficientemente famoso como para que es algo con lo que veniste de casa a la hora de empezar a ver la película. Y retomando también lo que me parece más importante de esto es para lo que sirve una y para lo que sirve la otra. El último duelo nos sirve como una película muy de este año. Concretamente este año es muy carne de El último duelo. Y sin embargo es curioso ver cómo la casa Gucci, que es una cosa mucho más rara dentro de la filmografía de Ridley Scott, no solo por los temas sino por la forma de hacerlo y de presentarnos todo, resulta que ha sido la más taquillera con bastante diferencia. Y no me deja de sorprender el hecho de que por mucho que haya visto críticas más especializadas sobre la casa Gucci, al menos toda la gente a nivel usuario que la haya visto y que yo sepa de su opinión, le ha gustado. Y no creo que sea como por ejemplo en su momento con el episodio 9 de Star Wars, que había tanta diferencia entre crítica y público por un motivo más nostálgico o más de buscar la acción y el fin de una saga como algo también muy wagneriano. Y que sí que existiese ese contraste era bastante más entendible, pero en este caso lo veo como algo que habla muy a favor de Ridley Scott, de que sepa llegar tanto a las audiencias con 84 años que tiene ya. So it's a very realistic film. It looks more realistic than
Kingdom of Heaven or Robin Hood if we're talking about your... Sir, fuck you, thank you very much, fuck you, go fuck yourself, go, sir. Aunque por supuesto también ha tenido sus rifirrafes con todo el público acusándonos de que si nadie ha visto el último duelo ha sido culpa de los móviles. Pero bueno, eso es otro tema aparte que mejor no traer ahora mismo. House of Gucci roza la excelencia en muchos aspectos. El hecho de poder ver no solo a los personajes, como sí se ha fijado tanto en el último duelo, aquí vemos no solo su perspectiva, que es muy interesante, no como algo potencialmente empático, como podemos estar nosotros con el último duelo, que es pura empatía, es puro, madre mía, lo que le está pasando a este personaje o a este personaje según la narración, sino más bien que el hecho de que no podemos fiarnos de nada de lo que están diciendo, porque básicamente la palabra de ninguno de los personajes que aparecen en House of Gucci vale para algo, y si sirve es con algún motivo mucho más secundario en el que quiere tener algo bastante más malo, tipo venganza o sangre incluso, o conceptos más casi maquiavélicos que curiosamente en el último duelo, que es una película bastante de época y plenamente medieval. También de la casa Gucci me gustaría decir que no me parece tan plana por el hecho de presentarnos y desafiarnos a nosotros como espectadores de cada uno a ver qué visión creemos que ha tenido el director sobre la película, porque en la otra película, en el último duelo, creo que está bastante claro, y lo que se deja más sugerido es porque el mismo director nos está diciendo esto ya viene para ti, esta es la opinión que puedes tener tú alrededor de las sugerencias que te he hecho, pero es que la casa Gucci en general es una sugerencia, es una película que es completamente pura sugestión para el espectador, y eso me parece algo muy notorio y muy notable. Me gusta más la casa Gucci por el tema de la temporalidad. Yo creo que dentro de unos años, si hablamos de la casa Gucci, podremos hablar incluso de una película de culto que en su momento no se apreció tanto, mientras que el último duelo es muy buen blockbuster, es muy buena película, pero la veo bastante anclada a lo que es este año, o más bien los últimos años, la tendencia que hay a tocar ciertos temas y demás. Sin embargo, con la casa Gucci hablamos de temas bastante más universales incluso. El hecho de que no podamos fiarnos ni del valor más principal que tienen los personajes, que es lo que es la sangre, la familia, nos dice bastante de lo que supone toda la película y de lo que es y de lo que estamos viendo. Todas las sugerencias que hace House of Gucci son mínimo para analizar una a una. Bastante estoy hablando ya y para lo que es el vídeo, pero yo personalmente creo que si hablamos del interesante que parezca una u otra a la hora de comentarla, House of Gucci gana por goleada, y eso a día de hoy, con todas las películas que hemos visto a raíz de este año, me parece algo muy meritorio. El hecho de proponer un cast con tantas estrellas es que solo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino y Jared Leto y Jeremy Irons hablamos de un cast tipo Nolan, en el sentido de poner a los actores más en boga o más totémicos actualmente por un motivo u otro en Hollywood, y ponerles a ser unos gilipollas todos, y me parece eso también un motivo para creer en la casa Gucci como algo más allá que simplemente una sátira sobre la moda y el mundo de la fama, sino más bien un retrato de lo que supone la locura de tener tanto poder y de acumular tanta fortuna, porque como bien nos demuestra la película, juntar las churras con meninas, que es intentar acumular el mayor poder junto a ser fiel a la familia y a acumular la mayor fortuna posible, resulta en básicamente algo tan sucio como es el asesinato que se nos presenta. Es que incluso cuando hablamos de los encuadres de la casa Gucci, cuando hablamos de la importancia de las gafas y de los reflejos de las gafas, qué es lo que reflejan, hablamos de un trabajo ahí detrás que yo creo que tiene bastante valor y que habría que poner por encima no solo del último duelo, sino de bastante de los títulos de este año. A la hora de querer poner esos toques, estos detalles,
porque una cosa ya... Y yo creo que ya con esto paso al último punto importante de por qué me parece La Casa Gucci una película potentísima, es porque la película se fija mucho en querer ir más allá de lo que son simplemente los personajes. Obviamente los decorados y lo que es el diseño de producción y los vestuarios están muy cuidados, pero es que más allá de eso, todo lo que aparece en pantalla te quiere suponer mucho más de lo que realmente crees o simplemente que ves a primera vista. Si le das dos vueltas pensando en cada situación o en qué se muestra en cada momento, te das cuenta de que hay bastante cosa detrás. Y eso, una vez más, me parecen detalles que es lo que le convierten en la excelencia por delante del Último Duelo. Y bueno, espero que haya quedado más o menos claro por dónde van los tiros de por qué una me parece más rememorable y en general mejor que la otra. Y en fin, no quería que fuese al final una doble review ni nada de esto, pero bueno, al final he hablado bastante de las dos, aunque me interesaba más La Casa Gucci por lo que ya he comentado. Así que bueno, eso sería todo y espero vernos pronto, a ver si veo algún estrenito así más y os lo puedo ir comentando y a ver si podemos empezar ya con los vídeos ensayos y a ver qué me comentáis por ahí. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de muy poco.